Ahí sí. Ahora sí está grabando. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, calcule el rango de la matriz, de la siguiente matriz. La matriz que nos dan ahí, ¿verdad? Una matriz de 3 por 4. O sea, solo mirando la matriz sabemos al tiro cuál es el rango máximo que podríamos obtener, ¿verdad? Máximo podemos tener un rango de la misma cantidad de filas que tiene la matriz. Máximo 3 y de ahí puede ir bajando. Y para saber el rango de la matriz, lo que tenemos que hacer es escalonar y ver cuántas filas no nulas quedan. Entonces, escalonemos esta matriz. ¿Se acuerdan? Como pequeño repaso, tenemos tres tipos de operaciones elementales. La primera es cambiar una fila por otra fila. Pero cambiar una fila cualquiera por otra fila. Exactamente igual, solamente las cambiamos de posición. La otra operación elemental es multiplicar por un escalar, ¿verdad? Multiplicar una fila cualquiera por un escalar, donde el escalar es un número en los reales menos el 0. Y la tercera es sumarle el múltiplo de una fila a otra fila, ¿verdad? Se le sumamos el múltiplo, de nuevo lo voy a escribir como lambda, el múltiplo de una fila se lo sumamos a otra fila. Entonces, en este, por ejemplo, nosotros queremos que queden solo ceros debajo de la diagonal y idealmente que cada fila comience con un 1. Entonces, lo que podemos hacer, ya tenemos un 1 en la primera columna, que está en la segunda fila, ¿verdad? Este 1 de acá. Entonces, podemos cambiar la fila 1 con la fila 2 para que ese 1 quede arriba. Entonces, primera operación, hagamos fila 1 por fila 2, cambiar fila 1 con fila 2. Recuerden que las operaciones las pueden hacer en cualquier orden. Siempre van a llegar, si se respetan las operaciones, se tiene que llegar a una matriz equivalente. No necesariamente va a ser exactamente la misma matriz, con los mismos números adentro me refiero, pero va a ser una matriz equivalente. Entonces la fila 2 va a quedar en la posición 1, la fila 1 va a quedar en la posición 2, y la fila 3 no sufre cambio. ¿Verdad? Ya tenemos el primer pivote. Los pivotes son los 1 que están al comienzo de cada una de las filas. Con ese 1 podemos eliminar el 2 y el 3 que está abajo, ¿verdad? Podemos hacer menos 2 veces la fila 1, menos 2 veces la fila 1 más la fila 2, y así con ese 1 vamos a eliminar el 2, y en la fila 3 podemos hacer al tiro menos 3 veces fila 1 para eliminar ese 3 de abajo, más fila 3. Entonces no hacemos ningún cambio en la fila 1 queda exactamente igual. Y la fila 2 le sumamos menos 2 veces la fila 1. Entonces va a quedar menos 2 por 1, menos 2 más 2. ¿Verdad? 0. Después, menos 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Menos 2 por 1, ¿verdad? Vamos por cada una de las columnas. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Y la última, menos 2 por menos 3, nos queda menos 6, más 7, 1. ¿No? Y la última fila. Dijimos que íbamos a hacer menos 3 veces fila 1 más fila 3. ¿No? Entonces queda menos 3 por 1 más 3, y ahí queda el 0. Después menos 3 por 0 más 2, 2. Menos 3 por 1, queda menos 3 más 7, 4. Y menos 3 por 3 son menos 9, más 7, menos 2. ¿No?
acá tenemos un 1, ¿cierto? O sea, un menos 1. Podemos multiplicar por menos 1 para que ahí quede un 1. O sea, vamos a hacer menos 1 por fila 2. Multiplicar la fila 2 completa por menos 1. 1, 0, 1, 3. Y la fila 2 le va a cambiar el signo. Va a quedar 0, 1, 2 y menos 1. Y en la fila acá 3 no sufre cambio. ¿Sí? Ahora ya, ahí apareció el segundo pivote, ¿verdad? Tenemos dos pivotes. Cada uno de estos uno queda como un pivote. Entonces ya hasta acá tenemos rango 2 asegurados, ¿verdad? Porque cada una de esas filas es una fila que no se hizo nula. Y nos falta la fila de abajo. La fila de abajo podemos hacer con el 1 que está en la fila 2, con el pivote de la fila 2, menos 2 veces fila 2, menos 2 veces fila 2, más fila 3. ¿No? Y así eliminamos este 2 de acá, con ese 1. Entonces la fila 1 queda exactamente igual. La fila 2 también, sin ningún cambio. Y la fila 3 va a quedar menos 2 por 0 más 0. Después menos 2 por 1 más 2. Menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Menos 2 por menos 1 queda 2. Y menos 2 de abajo queda 0. Ahí se eliminó esa fila. Y acá ya tenemos la matriz escalonada, ¿verdad? Tenemos solo ceros bajo la diagonal. Y cada fila comienza con un 1. Tenemos dos unos aquí. 6. Y la tercera fila se anuló completamente, por lo tanto, ¿qué haríamos con qué rango? ¿Cuál sería el rango de la matriz? 2. Rango 2, ¿cierto? Dámosle que la Y matriz... en caso de que el pivote no sea 1, igual no afecta en el rango, ¿no? No, o sea, tienen que considerar siempre que el pivote no sea nulo en realidad. Siempre tratamos de que sea 1 para poder escalonar más fácil, pero no es que uno tenga que estos números de acá igualanlos a 1. Ya, con eso basta. O sea, por ejemplo, si es que alguno de esos dos 1 encerrados en círculo rojo fueron 2, igual el rango es Claro, 2. sí, sí, porque con la operación, esta, la de segundo tipo, podrías multiplicar por un medio y quedaría un 1 igual. Sí, ya. ¿Sí? Ya. Bien, ¿Sí? una pregunta que, ¿cuándo sé yo cuándo dejar de escalonar? Porque, por ejemplo, no hay que... O sea, por ejemplo, acá llegamos el 4, todo es a 0, ¿no? La última fila. Sí, Pero, ¿por qué no lo llevé, por ejemplo, para que el 4 fuera un 1? para que el 4 fuera... ¿Cuál 4? ¿Cómo? La última fila del... ¿Esto? El paso anterior. Sí. Pero es que este ya no- como tenemos el 2 adelante, para que el 2 sea un 1. O sea, a ver. No entendí bien. Ah, no, me confundí solo. No importa. Si tiene, para cuando se termina de escalonar, estrictamente cuando quedan solamente ceros bajo la diagonal y cada fila comienza con un pivote. Digamos pivote en vez de 1, porque sí, puede ser un escalar cualquiera que no sea 0. ¿Ya? Ah, ya. El pivote Y puede si no hay ser 1. 0, es porque la fila se anuló completamente. Y los Sí, hay pivotes tienen que ser todos iguales. ¿Cómo igual es? ¿Que sean 1? El mismo número, en caso de que no sean uno. Ponte tú dos. No, puede ser cualquier número. Siempre va a Eso lo quedar, hace... cuando vean las matrices escalonadas en las pautas, siempre van a ser con 1 en la primera fila, porque ahí es cuando está como estrictamente escalonada. O sea, el 1, decimos el 1 pivote. Pero no quiero que se confundan que después, cuando hayan X, por ejemplo, o A, una letra que puede tener cualquier valor, no hay que igualarla a 1.
¿entiendes? Solamente tiene que ser no nula. ¿Por qué? Porque mientras sea no nula, mientras sea un número cualquiera en los reales, podemos dividir por ese número toda la fila y se va a hacer 1. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con letras y acá quedara una A, ¿ya? Y les preguntan, ¿cuándo esa fila no se hace nula? No sé, que haya quedado, la mejor, que haya quedado una A acá abajo. Entonces, ¿cuándo la matriz tiene rango 2? Cuando A es 0, ¿verdad? ¿Cuándo tiene rango 3? Y ahí es cuando muchos ponen, cuando esa A vale 1. Y no es cuando esa A vale 1. Distinto de 0. Claro, es cuando A es distinto de 0. Porque podemos poner cualquier valor ahí, porque siempre vamos a poder aplicar esta propiedad de acá. Siempre lo podemos transformar en 1. Siempre van a poder dividir la fila completa por ese mismo valor, van a poder dividir por A, por ejemplo, acá, y va a quedar un 1. Siempre que no sea 0. ¿Ya? Entonces, cuando les piden en la prueba o algo, si les piden explícitamente escalonar una matriz, tienen que dejar los 1 acá, porque en estricto rigor se van dejando unos pivotes. Pero para resolver un sistema o algo así, el 1 va a ayudar porque va a ser más fácil que se despeje, pero no es necesario. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta en esta? Yo puedo evaluar como en la X, Y, Z en cualquier paso o solo después de tener los pivotes listos. En cualquier paso donde lo puedas ver, pero la forma más fácil de verlo es cuando está escalonado. Ya, pero se podría. Sí. Por ejemplo, acá podrías haber visto que la matriz, que estas dos filas se iban a anular porque una es múltiplo de la otra, ¿verdad? La de abajo es 2 veces la fila 3, 2 veces la fila 2. Pero, por ejemplo, si tienes puras letras acá, tienes una A ahí, una acá y una acá, no sabes si se van a anular o no y dónde van a estar las condiciones. Entonces, claro, por eso se llega hasta el final del escalamiento y ahí van a quedar condiciones mucho más simples de ver. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? El símbolo que hay como al medio es como el Equivalente. igual o algo así. Ah, ya, bueno. Sí, significa equivalente, porque las matrices son equivalentes, no son iguales. Ya, La ya. matriz sea igual, tendrían que tener los mismos números adentro. ¿Sí? Mm. Esa es la diferencia. Como que entrega la misma información, eso es lo que quiere decir, pero no es la misma matriz. Ah, ya. Gracias. Los determinantes son los mismos, ¿no? Los determinantes. ¿Cómo los determinantes? O sea, si yo llego a una matriz equivalente, ¿Mm? el determinante de Ah, ya. la primera matriz que tenía, Sí, los determinantes tienen que ser iguales. Sí, el determinante es un valor escalar, entonces tiene que dar el mismo valor. Oye, ¿y el determinante ya. es solamente de matrices cuadradas? No, ¿El determinante de esta cuánto sería? Supone solamente son si cuadrados. no, el ¿No? determinante siempre va a dar 0. Sí, porque... Pero determinante es materia que no han visto todavía, ¿o sí? Parece que no. No, no le han pasado todavía. Pero ya que lo Solamente- mencionaron, ¿para qué sirve el determinante de una como matriz? el área o algo así, ¿no? Sí, la función más... O sea, Creo que era para ver si tenía inversa. claro, la propiedad Ah, directa es para saber si tiene inversa o no. Cuando el Solamente, determinante es 0 no tiene inversa. claro. Sí. Ya, sigamos con el otro ejercicio entonces.
El segundo ejercicio es resolver este sistema de ecuaciones de forma matricial. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 variables, ¿verdad? O sea, primero escribamos siempre cuando en las pruebas o las evaluaciones escribamos siempre el mismo sistema en forma matricial, sin hacer ninguna operación, porque eso siempre va a tener un puntaje asociado. ¿Ya? Ahora, si lo hacen con las operaciones y la tienen bien, van a tener el punto igual, pero un punto seguro. ¿Sí? Si escribamos esta matriz, o sea, estas ecuaciones en forma matricial. Va a quedar, primero sabemos que va a quedar una matriz de 3 por 3, por las variables, igual a los resultados de cada ecuación, ¿verdad? El vector resultados. Y sabemos que para que no se equivoquen en el orden, siempre piensan en cómo se multiplican las matrices. Las matrices multiplican filas por columnas, ¿verdad? Siempre la primera matriz fila por columna. Entonces, lo que va a quedar acá arriba va a ser la multiplicación de cada uno de los escalares que acompañan a las variables por las variables, ¿cierto? Entonces el primero va a quedar acá, va a quedar multiplicado por x, pues más el segundo va a quedar multiplicado por y el tercero va a quedar multiplicado por z, ¿verdad? Y así se Una construye pregunta. la matriz, ¿sí? Es X, ¿verdad? Es el segundo del último, ¿no? Ah, sí, pero no. Es y. Ay, es que pensé que podía ser que el I fuera igual a 0, por eso preguntaba. Sí, también puede ser que de... Bueno, hagámoslo como está escrito nomás. Yo creo que ahí porque Debería dar... no tendría sentido que esté sumando igual. Sí, por eso me parecía raro. No, como ahí, así era ahí. Y no. Ya. En el primero entonces quedaría un X, ¿cierto? De acá, un Y más un Z igual a 6. Segunda ecuación, quedaría un X, 2Y, 5 Z igual a 12. Y la última ecuación, un X, 4Y, 25 Z igual a 36. Y ahí tenemos escrito exactamente lo mismo que arriba, pero en forma matricial. Y ahora escribámoslo como matriz extendida para poder trabajar con ella y no estar molestando el vector de las variables. O sea, acá es solamente escribir lo mismo, la misma matriz, pero extendida, o sea, con una columna extra que va a ser el vector de resultados. Y tenemos una matriz con la que podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, escalonemos la matriz para saber la solución del sistema. Acá tenemos solamente unos en la primera columna, ¿verdad? Entonces podemos hacer menos fila 1 más fila 2 y menos fila 1 más fila 3, ¿cierto? Así vamos a eliminar S1 y S1, van a quedar solamente ceros. Ahora restaste la misma fila a las dos, a las dos filas la última, ¿no? Sí. Ya, bueno. Con este 1, con el primer 1, vamos a eliminar el 1 de la fila 2 y el 1 de la fila 3. ¿Sí? Porque quedaba directo. Así que la fila 1 no sufre cambios. Y acá es importante, todas las operaciones que le apliquen a la fila es a la fila completa, incluyendo el vector de resultado. Entonces, fila 2 va a quedar menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 2. Menos 1 más 5. 4. ¿Perdón? No, 4. Ah, 4, sí. Menos 6 más 12. Y en la última fila va a quedar menos 1 más 1, menos 1 más 4,
Menos 1 más 25. Eso no es 25. 24. Y menos 6 más 36. Ahora la idea es quitar el 3, ¿no? Claro, ahora podemos quitar el 3. Podemos hacer, El primero por La 3. fila 2. ya, hagamos la fila 2 por menos 3. Bueno. Santi, si es con la 1, el 1 se sumaría al 0. Y se transformaría el 0 en la esquina. Claro. Por eso, por eso es ir dejando la escalonada. Porque si hiciéramos acá una operación con la fila 1, este 1 se sumaría acá abajo y perderíamos este 0. ¿Cierto? Entonces ¿Verdad? vamos haciendo las operaciones de forma escalonada, de forma conveniente en realidad. O sea, ahora nos conviene este porque así este 0 se va a sumar con ese 0 y va a seguir siendo 0. Lo otro que podrían haber hecho es dividir la tercera fila por 3, por ejemplo, porque son todos divisores de 3, o sea, múltiplos de 3. Entonces no vamos a tocar la fila 1. La fila 2 queda igual también. Y la fila 3 queda 3 veces la fila 2 más la fila 3. Entonces queda 0 más 0. Luego menos 3 más 3. Menos 3 por 4, o sea, menos 12. Más 24, o sea, 12. Y menos 3 por 6, da menos 18. Y menos 18 más 30, ¿no? Se queda 12. Y ahora la fila 3 podemos dividir por 12 nomás. Que quedan los dos. Bueno, aunque no quedaran múltiplos, acá tendríamos que dividir por 12 nomás para que quede un 1 ahí. Y acá si queda fracción nomás y ahí no tenemos nada más que hacer. Sí. Multiplicamos por 1 sobre 12 la fila 3. La fila 1 queda igual. La fila 2 queda igual. Y la fila 3 queda dividido 12. ¿Sí? Ya. Acá que tenemos el sistema listo, tenemos dos caminos que seguir. Podemos seguir trabajando con la matriz, despejando desde acá, haciendo escalonado inverso, o volver a las variables. ¿Ya? Hagamos el de volver a las variables, que es más común ahora. Después hacemos el otro camino. ¿Sí? Entonces, tenemos que escribir las ecuaciones que nos quedan por cada fila. De la fila 1 nos va a quedar la ecuación de esa fila. Si reescribimos esto, va a ser 1, 1, 1, 0, 1, 4, 0, 0, 1 por x y z igual a 6, 6, 1. ¿Verdad? Entonces, de la fila 1 va a quedar x por 1 más y por 1 más z por 1 igual 6. ¿Verdad? De la fila 2 queda 0 por x más 1 por y más 4z igual 6. De la fila 3 queda 1 por z igual a 1. Ya. Y esa es la gracia de escalonar. Queda una variable directo. Ya tenemos el valor de una variable y ahora solo reemplazamos hacia arriba. Entonces, si conocemos que z vale 1, de acá vamos a obtener que y es igual, y más 4, reemplazamos z que vale 1, es igual a 6, entonces y es igual a 2, ¿verdad? Tenemos cuánto vale y. Y queda x más y, 2, más z igual a 6. O sea, x es igual a 3. ¿No? Y ahí tenemos la solución.
Entonces, el sistema tiene una sola solución porque no quedó, acá quedaron 3 pivotes, o sea, la matriz tiene rango 3 y tenemos 3 variables, ¿verdad? Como tenemos rango 3 y 3 variables, entonces el sistema tiene que tener solución única. No quedó ninguna variable libre. ¿Ya? Cada variable tiene su pivote asociado. Por lo tanto, tenemos una sola solución y podemos decir que x y z es igual a x y z. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este? Oye, ¿cómo era eso del rango de las matrices con el número de soluciones? Eso cuando el rango de la asociada es mayor. Sí, mira, La, acá la profe lo pasó el otro día, pero voy a la rápida. cuando tenemos el rango de la matriz, pongámosle a esta matriz A para poder escribirlo. Si el rango de A es igual, y este va a ser B, al rango de A. El B es como el A más B, o sea, El vector la solución, sí. Si el rango de A es igual al rango de B, entonces solución única. tenemos solución única, ¿verdad? Si el rango de A es menor al rango de AB, entonces infinitas soluciones. ¿Y qué AB? ¿Cómo se saca AB? Es la Eh, matriz asociada, la que está arriba. Esta, Cuando unes como ¿ya? la matriz que te dan con las soluciones. Ah, ya Claro. veo. Al final lo que está, mira, al tiro lo voy a explicar, deja terminar de escribir las tres, ese uno, este es otro, y el otro caso es que el rango de A sea mayor al rango de AB, entonces el sistema es incompatible. Eso significa que en el vector B haya como un 0. Que en la fila de... Al tiro lo voy a explicar con las matrices. Ya tenemos... Ahí está. Cuando hay solución única, es que tenemos este caso. El rango de A, que es contando de aquí hasta acá, olvidándose de esto. ¿Ya? Sin contar esta parte, entonces tenemos esta matriz de 3×3, que tiene rango 3, ¿verdad? Ese es el rango de A. Y el rango de AB es contando esa parte, que es esta matriz completa. Y esa matriz completa también tiene rango 3, ¿verdad? Tiene esos 3 pivotes solamente. Entonces tenemos solución única. ¿Por qué? Porque acá que está escrito en extendido, ¿por qué? Porque cada pivote está asociado a una variable. ¿Bien? Y eso va a pasar solamente cuando los rangos son iguales, de las dos. De la matriz, el rango de la matriz con el rango de la matriz extendida son iguales. Después, si el rango de la matriz es menor al rango de la matriz extendida, significa que hay una fila acá, por ejemplo esta que se fue completa a 0. Pero de la matriz A. Ah, sí, perdón, de la matriz A. De acá se fue De completa la a 0. 3×3. Claro. Y acá tenemos un número, ¿verdad? Entonces, imaginemos que acá quedó un 0. Si ese es el caso, ¿dónde está? Ahí está. El rango de A Esta es matriz tiene 2. rango 2. Y si tomamos la matriz completa, tiene rango 3. Ese y este que queda abajo. Ah, ya ¿Verdad? bueno. Y ahí queda mayor. ¿Y por qué? Porque Z va a poder tomar cualquier valor. Ya bueno. Ah, perdón. Eh,
Al revés. Eso No, significa pero ese no es- que este es el caso cuando no tiene solución. Me equivoqué acá. como que estáis diciendo que 0 es igual a 1, en ese caso. En este caso es cuando no tiene solución. Cuando el rango de A es menor, sí, menor al rango de AB. Menor al rango de AB. ¿Por qué? Porque acá tenemos solamente ceros y todas estas variables tienen valor 0. O sea, pueden tomar cualquier valor y va a quedar multiplicado por 0 en esta fila, pero está igualado a un número y eso es imposible. O sea, no puede pasar que tengamos 0 en una fila de A y al otro lado en B tengamos un número. ¿Ya? Porque no importa el valor que le demos a X y Z, siempre va a ser 0 la suma. Pero ahí cuando no hay solución. Puede dar un ¿no? número. O sea, cuando- Cuando te da algo como incoherente, no hay solución. Claro, ese es el caso cuando no hay solución. Cuando quedan solamente ceros en la matriz A y quedan igualadas a un número distinto de 0. Y cuando queda completamente 0, ¿cómo sería el rango? El rango sería... 2 y 2. Sí, pero acá no sería igual a... ver. No, En el rango, cuando el... no hay relación acá. Bien, ¿No? olvidémonos de eso. Pero en ese caso olvidémonos de eso, queda solamente... y en este caso también sería lo mismo. Pero piénsenlo, yo lo relaciono siempre así, que es más directo, más que la fórmula. Cada pivote corresponde a una variable. Si queda una variable sin pivote, entonces tenemos infinitas soluciones. Siempre que acá hay un 0 también, que es una fila completa de 0, ¿cierto? Si queda una variable sin pivote y acá hay un número, entonces es incompatible porque no puede pasar. ¿Cómo era Y entonces? Si una variable queda sin ningún sistema, o sea, que queda sin ningún pivote, ahí tiene infinitas soluciones. sí, si queda una fila completa de ceros, si acá queda una fila completa de ceros, y van a quedar solamente 2 pivotes, y tenemos 3 variables, entonces tiene infinitas soluciones. Porque Z va a poder tomar cualquier valor. Si esta fila queda completa de ceros. Si tenemos un pivote para cada variable, entonces tiene solución única. Ya ese es el más directo. Rango 3, 3 variables, solución única. Rango 2, 3 variables, entonces pueden pasar dos cosas. No tiene solución o tiene infinitas soluciones. Si tengo rango 2 y acá la fila se fue a 0 completa, tengo infinitas soluciones. Si tengo rango 2 y acá la fila quedó con 0 y acá quedó un número, entonces no tiene solución. ¿Entiendes? Cuando les suba, voy a escribir bien las fórmulas acá, porque no me acuerdo cómo se escribe matemáticamente, pero esa es la lógica detrás. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, ya saben cómo hacerlo. Vamos a resolver uno que tiene infinitas soluciones para que lo vean. ¿Alguna otra pregunta? Acá. ¿Se entendió los de los casos? Igual haciendo ejercicio yo creo que se entiende mejor. Ya, vamos al siguiente entonces. Y se da la matriz C, determina el rango de la matriz C dependiendo de los valores de A pertenecientes a los reales. Si C es la matriz aumentada de un sistema lineal de orden 3×3, ¿para qué valores de A? El sistema tiene solución única, no tiene solución y tiene infinitas soluciones. Determine la solución del sistema para los valores de A pertenecientes a los reales para los cuales tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, primero nos piden encontrar el rango de C. Y para encontrar el rango de C necesitamos escalonar la matriz. Entonces, partamos escalonando el tiro. Arriba tenemos un 1. Con ese 1 podemos eliminar ese -3, ese 3 y ese 4.
¿no? O sea, hagamos menos 3 veces fila 1 más fila 2 y luego menos 4 veces fila 1 más fila 3. ¿Sí? Ya. Entonces la fila 1 queda sin cambios. La fila 2 va a quedar menos 3 más 3 a 0. Y supuestamente C es la 3×3 No, y C, o sea, ¿qué C es la dice? matriz completa, acá, de 3 por 4. ¿Pero la última columna son las soluciones o una columna más? En la pregunta B nos dicen que asumamos que son las soluciones, claro. Ah, ya, sí, por Pero eso en lo la estaba. pregunta, para resolver la primera, da lo mismo. Ya, Hay gracias. que determinar el rango de la matriz C. La matriz C tal cual como la están entregando. Supuestamente ahí vaya a llegar como unos valores con A y A Claro, tiene que ser tanto. Ya, sí. Y si se fijan, la variable, la incógnita, está en la tercera fila. Entonces, para no moverla a la tercera fila, porque no queremos crear muchas filas y con A metidas entre medio, no vamos a escalonar con la fila 3. Usamos la fila 1 y la fila 2 para eliminar los valores de la fila 3. ¿Sí? ya, bueno. Entonces, acá, menos 3 por 2 son menos 6, menos 1, menos 7. Después queda 9 más 5. Y después menos 12 más 2, ¿verdad? Menos 10. Y la fila 3 nos queda menos 4 veces fila 1 más fila 3, así que menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 2 son menos 8. Menos 8 más 1, menos 7. Pues menos 3 por menos 4 nos queda 12. Y 12 menos 14, ya, a cuadrado menos 2, ¿verdad? Después menos 4 por 4 queda menos 16 y menos 16 más 2 a menos 14. Y acá tenemos dos caminos. Podemos dividir la fila 2 por 7, o sea, por menos 7. Pero como tenemos menos 7 y menos 7, mejor aplicarle al tiro y así eliminamos ese menos 7. Entonces vamos a hacer menos 1 por fila 2 más fila 3, ¿no? Para eliminar ese menos 7 de abajo. Esto igual. Y la fila de abajo es la que cambia. Queda 7 menos 7, queda 0. Luego menos 14 menos 2 queda a cuadrado menos 16. Y 10 menos 14. Menos 4, ¿no? Y ahora podemos o no podemos acá era cuando me decían que da lo mismo que quede este menos 7 ahí, ¿verdad? Sabemos que es un pivote. Y lo vamos a hacer igual, pero aquí es Solamente cuando no es importa necesario. la última fila. ¿Cómo? Que en este ejercicio solamente importa la última fila. Claro, lo único que nos importa finalmente es la última fila, que es donde están las A. Acá ya sabemos que esto es un pivote y esto le falta nada para hacer un 1 pivote. O sea, es un pivote. Tiene solamente ceros abajo, solamente ceros a la izquierda y números a los lados. O sea, es solamente multiplicar por menos 1 sobre 7. ¿No? Lo voy a multiplicar igual, pero menos 1 sobre Pero 7. Esto queda más bonito. igual se podría dejar así, ¿o no? Solo que queda más complicado el sistema nomás. Sí, lo pueden dejar así. Solamente va a servir para resolver después el sistema que con números más pequeños. Buenísimo. Una otra diferencia.
Bueno, igual quedó uno con decimal, que ahí depende de ustedes, pues, si prefieren trabajar con números más grandes o con fracciones. Sí, esto, esa parte es súper relativa. Cada uno lo hace dependiendo de lo que prefiera. Ya. Y acá viene la parte importante. ¿Cuál es el rango de la matriz? Tenemos que puede ser 2 o puede ser 3, ¿verdad? Depende de A. Sí. Si el A vale 4, se haría todo bajo 0. Entonces ahí el rango sería 2. Ya. Eso tenemos que ver. Tenemos que ver cuándo este se hace 0 y cuándo este se hace 0, ¿verdad? Cuando los dos se hacen 0, quedaríamos con rango 2. Y si alguno de los dos no se hace 0, quedaríamos con rango 3, ¿cierto? Eso sería No. todos los valores para A, excepto el 4, ¿no? Y el menos 4. Y el menos, no, pues el menos 4. No, el menos 4. Ah, no. El menos 4 es solamente, es que es para que ambas se hagan al mismo tiempo, ¿no? Claro. Porque si queda, por ejemplo, en el menos 4, nos va a quedar un valor acá, ¿verdad? Ahí va a quedar menos 8. Ah, ya bueno, solo 4 entonces. Entonces, cuando a cuadrado menos 16 es igual a 0 y a menos 4 es igual a 0, entonces vamos a tener el 4. Rango 3, ¿verdad? Y esto perdón, rango 2, cuando los dos se hacen 0. Y esto pasa, la solución de acá es menos 4 y 4, ¿cierto? Resolvemos eso, que a cuadrado igual 16, y la raíz arroja el valor del positivo y el negativo. Y acá tenemos que solamente el 4. Y como se tienen que cumplir los dos, porque acá hay un i, entonces el caso para que el rango sea 2 es con a igual 4, ¿verdad? Y ponte tú, si hubiese sido, no sé, a menos 5. Ahí no hay un nada que al mismo tiempo haga los dos 0. Claro. Entonces ahí siempre el rango sería 3. Siempre sería 3. Sí. Ya, bueno. ¿Ya? Y ahí tenemos la letra A. Sabemos cuándo el rango vale 2 y cuándo vale 3, dependiendo de el valor de A, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? Todo nice. Entonces, ahora nos dicen la letra B que supongamos que esta matriz es una matriz de un sistema extendido, un sistema de 3×3 extendido. Todo lo que nos está diciendo es que pensemos que esta matriz es la matriz del lado izquierdo, esta matriz de 3×3, es la matriz del sistema y esta es la matriz de los resultados, ¿verdad? Y acá vamos a tener incógnitas, así volvemos, esto va a ser la componente del i, la componente del x, la componente del y la componente del z. Y nos preguntan cuándo tiene solución única, cuándo no tiene solución y cuándo tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Voy a reescribir la matriz acá al lado para poder analizarla. Uno, 2, menos 3, 4, 0, 1, menos 2, 10/7 y 0, 0, a cuadrado menos 16 y a menos 4. Ya, para la B. Entonces, tenemos esa matriz cuando tiene infinitas soluciones, es el más fácil de ver. Que va a tener infinitas soluciones cuando la fila de abajo se vaya a 0, ¿verdad? Porque vamos a tener un rango 2.
O sea, cuando Aunque acá no vale eso lo que estábamos diciendo antes del A, B y eso, ¿no? Porque no tiene, no tiene que, ¿cómo? o sea, para ver que el rango del A sea, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos que ver. Si el Por eso puse valor acá de, que la de la izquierda es A y la de la derecha es B. si el valor de A sería el -4, como estábamos viendo antes, ¿sería incompatible? O sea, Sí, sería como un sistema incompatible. Ah, ya. exacto. Esa es la solución. Entonces Pero vamos a acá, tener, acá nosotros como inventamos el B, o sea, y dijimos que ese iba a ser la parte B, ¿o no? Porque en los otros de sistema de ecuaciones son la respuesta, o sea, como que otra matriz va claro, pegada. el enunciado nos está diciendo eso, que asumamos que C es una matriz Ah, aumentada de bueno, un sistema lineal. Que sea una matriz aumentada de un sistema lineal significa que la última columna son los resultados. buenísimo. ¿Ya? O sea, el enunciado es lo que nos está diciendo eso. Entonces ahora vamos a tener infinitas soluciones cuando, vamos a ver, va a tener solución única cuando a cuadrado menos 16 sea distinto de 0, ¿verdad? Y da lo mismo cuánto esté al otro lado, porque ahí va a tener rango 3, ¿cierto? Lo único que nos importa es que esto no sea 0. Si esto no es 0, entonces va a tener solución única. Si esto es 0, da lo mismo. Lo único que va a significar es que la variable correspondiente a este pivote va a ser 0, ¿verdad? Para satisfacer. Pero mientras esto no sea 0, vamos a tener solución única. Entonces, cuando A es distinto de más o menos 4. ¿Cierto? Después, va a tener, o sea, sin solución o incompatible. La solución única no sería con... Ah, no, no, no. Cuando es distinto de 0. Cuando nos quedan de rango 3. Cuando la matriz queda de rango 3. Ya tenemos 2. Y acá tiene que quedar un pivote más para que quede de rango 3. Y así cada una de las variables que están escondidas acá, ¿verdad? Aquí está escrito como matriz expandida solamente, tiene un pivote correspondiente. ¿Sí? Después, sin solución, va a tener, si nos queda a este lado, puro 0 en una fila, y a este lado Y algo que sea distinto de 0. espera, la solución única era cuando los rangos de la matriz eran iguales, de la ampliada y de la normal. Claro, es que Es que si tú pones si pones igual 4, 4, te va a quedar 2 y 2. Entonces es como raro verlo de esa forma. Tiene que quedar igual a la cantidad de variables también que hay. ah, ya, ya. Igual a la cantidad de columnas. Entonces, eh, Pues yo digo tiene que que ser, para solución única, el rango de la matriz ampliada, el rango de la matriz normal y el número de incógnitas tiene que ser igual. claro, para mí la mejor forma de verlo es así. Que el rango de la matriz sea igual a la cantidad de incógnitas que estás trabajando. ¿Ya? Cada Ya. incógnita es una columna, así que también pueden verlo así, que el rango sea igual a la cantidad de columnas de la matriz. Esta matriz. No de la ampliada, ¿sí? La ampliada son los resultados. Entonces, al final es ver eso, que cada incógnita, cada variable tenga un pivote. O sea, tenga una fila no nula asociada. Entonces, sin solución va a quedar, ¿se entiende? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Ya, entonces, sin solución va a quedar cuando este lado se haga 0 y acá quede algo distinto de 0. Se va a quedar cuando a cuadrado menos 16 es igual a 0 y a menos 4 es distinto de 0. Entonces de acá tenemos que a es igual a más menos 4 y a es distinto de 4. Entonces en conclusión, cuando a es igual
a menos 4. ¿Sí? Y si se fijan, si lo reemplazan directo, va a quedar 0 a este lado. Este se va a hacer 0 y este se va a hacer menos 8. Se va a quedar 0, 0, 0, igual a menos 8, que es imposible que eso pase. O sea, si tenemos puros nulos a este lado, la suma va a ser sí o sí 0. No hay forma que nos dé menos 8, por eso es incompatible. Y infinitas soluciones va a ser cuando la fila se haga completa 0. Entonces cuando a cuadrado menos 16 sea igual a 0 y además a menos 4 sea igual a 0. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos que a es igual a más menos 4 y acá a es igual a 4. Entonces, Eso es como cuando una queda dependiendo de la otra, ¿o no? 4. ¿Cuando uno queda qué? Dependiendo de la otra. Así Claro. como x igual doy. Sí. Y ahora nos pide resolver, bueno, acá tenemos cada una de la pregunta B, y en la C nos piden resolver el sistema para cuando tiene infinitas soluciones. O sea, para a igual 4, ¿verdad? Entonces voy a poner otra acá. Y... 1, 2, menos 3, ahí la tengo acá. Sí. Voy a volver a escribir la matriz acá. Va a quedar 1, 2, menos 3, 4, 0, 1, menos 2 y 10 sobre 7, 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Esa es la matriz que queda para a igual 4. Que es cuando tiene infinitas soluciones. Entonces ahora tenemos que resolver el sistema desde acá y para eso volvemos a las ecuaciones. Sacamos la ecuación que queda de la primera fila. De la primera fila nos va a quedar x más 2y menos 3z igual a 4. ¿Verdad? De la segunda fila nos va a quedar y menos 2z igual a 10 séptimos. Y de ahí ya no nos queda nada más. Entonces z lo vamos a llamar t, que puede tomar cualquier valor en los reales. No tiene un pivote asociado. Y a esta variable a la que se le llama variable libre. Z entonces va a ser la variable libre. Porque puede tomar cualquier valor en los reales. ¿Okay? Acá debería poner con t en los reales, ¿cierto? Ya. Entonces, z vale t. Si z vale t, podemos despejar y. Entonces, acá vamos a despejar y. Y menos 2t igual a 10 séptimos. Entonces, y va a ser igual a 10 sobre 7 más 2t. Y si tenemos el valor de y, podemos sacar el valor de x desde esa ecuación, ¿cierto? X va a ser igual a 2 por x más 2 por y menos 3 por t, por z, ¿verdad? Igual a 4. Solo tenemos que despejar x. ¿A qué hora terminaba esta hora? ¿Qué hace esto? Y media. Quedan 10 minutos. Y media, 4:40. Entonces acá 3t y menos 20 sobre 7 menos 4t. Entonces x va a ser menos 20 sobre 7 menos t. Y ahora para escribir la solución, ¿sí? Ese z puede ser cualquier valor, ¿cierto? Hasta puede ser z.
Así como z igual z. No tiene que ser Sí. real, ¿no? Sí, cualquier valor en los reales. Le pongo un nombre diferente, t. Acá podrían no haber puesto z igual a t. Pueden trabajar con z nomás, pero es para no confundirse en que Ya. estamos despejando z, ¿ya? Para dejar definido que z es la variable libre, que puede tomar cualquier valor en los reales. Ya, bueno. Entonces, para escribir la solución, escribimos el vector inicial, el vector con el que empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con un x y z. El vector general. Y reemplazamos lo que sabemos. X vale menos 20 sobre 7 menos t. Y vale 10 sobre 7 más 2t. Y z vale t, ¿no? Ahora, si separamos esto en dos vectores, vamos a obtener menos 20t, 10 sobre 7, menos 20 sobre 7, 10 menos 7 y 0. Voy a separar lo que no tiene t con lo que tiene t. Se acaba de quedar menos t, 2t, t. Que es lo mismo que está escrito a la izquierda. ¿Por qué separaste los t de los números? ¿Por qué separé los t de los números? Ujú. Porque es la solución como técnicamente bien escrita. Porque les voy a decir una cosa al final. Vamos a separar la solución particular de la general, ¿ya? Esto es como se debería escribir bonito. Pero ya acá está bien, ¿vale? En estricto rigor, esto es exactamente lo mismo que esto, así que da lo mismo. Es como cuando dejan una fracción sin simplificarlo. Es lo mismo. Y ahora voy a factorizar por t. Menos 1, 2, 1 por t. ¿Ya? Si se fijan, esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá, ¿cierto? Menos 20 menos un t es lo que está acá. Menos 20 menos 20 sobre 7 menos t. Y acá Oye, 10 sobre... ¿Sí? ¿es necesario ponerle t o lo puedo dejar como z? Lo puedes dejar como z, está lo mismo. Ah, ya. Pero tienes que definir que z vale cualquier valor en los reales. Ok. Y escrita de esta forma, la solución, vemos algo que es particular, que esto es la solución del homogéneo general. La solución general, que es la solución del homogéneo. O sea, si acá hubiésemos tenido solamente ceros, nos hubiera dado esto. Y esto es la solución particular. ¿Para qué sirve eso? Porque de repente hay ecuaciones que van a estar siempre, que están determinadas de cierta manera porque representan un proceso, porque representan algo, pero le cambiamos los valores, las restricciones, ¿ya? Entonces no hay que resolver todo el sistema de nuevo porque ya tenemos la solución general, solo sacar la solución particular. ¿Se entiende? De las dos formas se va a llegar a al mismo resultado finalmente. Eso no entendí, ¿cómo eso de solución particular y general? Ya, cuando nosotros resolvemos el sistema, llegamos a esta solución, ¿verdad? ¿Sí? A una solución que cada uno de los puntos depende de un parámetro. Si nosotros separamos esta solución en dos vectores, en los vectores que dependen, en el valor que depende de t, que no depende de t, y el valor que depende de t, vamos a obtener dos soluciones. Que esta solución, que es la que depende de t, va a coincidir exactamente con la solución del homogéneo. Entonces, si acá hubieran, por ejemplo, solamente ceros, en vez de tener 4, tendríamos 0, 0, 0, el valor resultado nos daría esto. Ah, ¿Ya? Y con valores de los resultados se hace este ajuste que es la solución particular. ¿Ya? De ahí es de donde viene. Pero, en realidad, para resolver el sistema en sí, da lo mismo. Esto es el resultado, es exactamente lo mismo.
Nosotros queremos determinar cuánto vale X y Z nada más. Pero si nos ponen un ejercicio al revés, más adelante vamos a ver uno, podemos utilizar estas definiciones, ¿no? Que son como propiedades de las soluciones de forma matricial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Pero creo que esa era, sí. Resolvimos todo el ejercicio. Y ahora venía un problema aplicado. Yo creo que lo vamos a alcanzar. Este no era tan largo, así que yo creo que lo vamos a alcanzar. El propietario de un restaurante, utiliza un total de 20 mesas de 3 tipos. Ir anotando los datos. Utiliza 20 mesas. Tenemos 20 mesas. Y que son de 3 tipos. ¿Verdad? Mesas para 4, mesas para 8, mesas para 6 y mesas para 8 personas. Entonces tenemos. Le vamos a poner a las X. Vamos a poner que las X son mesas para, bueno, bien escrito, cantidad de mesas para 4 personas. La Y van a ser lo mismo, cantidad de mesas para 6 personas, y la Z, cantidad de mesas para 8 personas. En plena ocupación se necesitan en las mesas, perdón, en plena ocupación se sientan en las mesas 108 clientes. Si solo se utilizan la mitad de las mesas de 4, la mitad de las mesas de 6 y un cuarto de las mesas de 8, todas ellas completamente ocupadas, entonces se sientan 46 clientes. Determine el número de mesas de cada tipo, indique claramente las variables utilizadas, establezca y resuelva el sistema, haga un análisis de solución. Ya. Entonces tenemos mesas de 3 tipos. Y lo que nos están pidiendo es calcular la cantidad de mesas de cada uno de los tipos, ¿verdad? Entonces por eso esas van a ser nuestras variables, X, Y Z que le llamamos. Y nos entregan dos informaciones. Cuando está el total de mesas ocupadas y cuando hay una porción de mesas ocupadas. Entonces tenemos dos restricciones que es la que nos va a permitir saber la cantidad de mesas que hay, ¿no? O sea, cuando está el total de mesas ocupadas, restricción 1, cuando está el total de mesas ocupadas, tenemos 108 clientes. Ya. ¿Y cuánto es el total de mesas ocupadas? Van a ser las mesas X, las mesas Y y las mesas Z, ¿verdad? Pero no es la cantidad de mesas totales que es 108, es la cantidad de personas totales. Entonces, cada una de las cantidades de mesas que tenemos, la tenemos que multiplicar por su capacidad, ¿verdad? Si tenemos 10 mesas de tipo X, vamos a tener 40 personas sentadas, o sea, 10 por 4. Entonces, si X es la cantidad de mesas, la vamos a multiplicar por su capacidad, por 4. Lo mismo con Y, que son 6 personas por mesa, y lo mismo con Z, que son 8 personas por mesa. ¿Sí? Y ahí tenemos la primera restricción. Entonces, en la segunda restricción nos dicen que si ocupamos, solo se utilizan la mitad de mesas de 4 personas. O sea, de 4 personas ocupamos la mitad. De la de 6 personas también ocupamos la mitad. Y de la de 8 personas se ocupa un cuarto. Entonces se pueden sentar 46 clientes. ¿Sí? Y eso es toda la información que tenemos. Entonces ahora tenemos que resolver el sistema para saber cuántas mesas hay de cada tipo. El valor de X y Z. Voy a dividir por
Voy a sacar las fracciones. Voy a reescribir el sistema. X más 4y más 8z igual 108. Y acá quedan 2x más 3y más 2z igual a 46. Escribamos esto en forma de sistema, en forma matricial. Entonces la restricción 1 de la restricción 1 vamos a tener que 4x por 6y, 4x más 6y más 8z es igual a 108. Y estos son los x, o sea, las variables. En la segunda ecuación tenemos que 2x más 3y más 2z es 46. Y eso, hasta el momento, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces tenemos que escalonar. Voy a reescribir esto. 2, 6, 8. Vean que acá lo estoy haciendo paso por paso, pero podrían comenzar a escalonar al tiro. Sí. No se equivocan como yo. 2, 3, 2 y 46. Entonces, Oye, y ¿sí? decir que x más y más z igual 20. X más y... Ah, cierto. Cierto que nos daba la cantidad total de mesa. Entonces nos falta una ecuación. Porque si no, no tendría alguna solución va a quedar en términos de la otra. Tendría infinitas soluciones, claro. Ya. Entonces, x más y más z es igual a 20, que es la primera parte del enunciado, ¿cierto? X más y más z igual 20. Súper. Y entonces ahora tenemos un 1 ahí que nos va a ayudar a... Esa la podríamos subir. No. Sí. Voy a hacer menos 4 veces fila 3 más fila 1. Y menos 2 veces fila 2 más fila 1. ¿Por qué? Porque para no cambiarlos de fila solamente. ¿Ya? Entonces la fila, y para que no nos acostumbremos, a más fila 2. Fila 3 más fila 2. Y para que se sepan que pueden hacer las operaciones por cualquier lado y siempre van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, la fila 3 queda exactamente igual. La fila 2 queda menos 2 más 2, menos 2 más 3, menos 2 más 2, y menos 40 más 46. ¿No? Y la fila 1 queda menos 4 más 4, menos 4 más 6, menos 4 más 8, y menos 80 más 108. Me dicen si me equivoco, sobre todo al sumar. Arriba, ¿cuánto? O sea, en la 108 menos 40 es 68, ¿no? Menos siempre me equivoco, sobre todo. Menos 40, 60 más 8, sí. 68. Y acá podemos hacer menos 2 fila 2 más fila 1, ¿verdad? Y así con este 1 eliminamos ese 2 de ahí.
Entonces va a quedar 0 más 0, luego menos 2 más 2, ay, menos 0 más 4, y menos 12 más 68. Menos 12, sí, menos 12. Y las otras quedan igual. No, de hecho podemos eliminar ese 1 de acá abajo, ¿no? Para que no quede con el 1 de arriba. Entonces podemos hacer menos fila 2 más fila 3. ¿Ya? Va a quedar 0 más 1, luego menos 1 más 1, y luego 0 más 1, y menos 6 más 20. ¿Y 56 es divisible por 4? Sí, ¿no? Entonces podemos hacer un cuarto por fila 1. Va a quedar 0, 0, 1, 14, ¿no? Sí, 14. Ya, ahora voy a cambiar. Vamos a decir para qué hice tanto, pero es para llegar de la otra forma. Que recuerden que teníamos dos caminos. Pueden volver a las ecuaciones o pueden terminar con con sistema de ecuaciones. Va con matricial. ¿Ya? Entonces esta vez voy a terminar con matricial. Voy a hacer menos fila 1 más fila 3. 0, la fila 3, la ¿Podríamos fila 1 no cambia. cambiar también la fila 3 por la fila 1? Sí, podrían haberla cambiado al principio, pueden cambiarla entre medio o al final. Lo voy a hacer al final ahora. ¿Sí? Ay, Y en realidad da lo mismo. Y pueden no hacerla también. ¿Sí? Entonces, dijimos fila 1, menos fila 1 más fila 3. 1. Y queda menos 14 más 14. Da que al final no tiene mesa. No, nos equivocamos No en tiene. alguna parte. Que ya lo resolví antes. En alguna operación nos equivocamos. Y nos equivocamos porque ustedes también lo están haciendo conmigo. Supongo. 46. Sí, porque yo he llegado a lo mismo de que no habían mesas de 4. 6. Oh, no sé en qué me equivoqué. Bueno, pero también puede pasar. Yo diría que no pasa, porque yo creo que antes no me equivoqué. Pero bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Voy a revisarlo para que no se nos acabe el tiempo. Y finalmente, si quieren, pueden cambiar la fila de fila 1 a fila 3. Va a quedar 1, 0, 0. Y ahora lo estoy cambiando solamente para que quede como ordenado. Que en la práctica es exactamente lo mismo. 0, 0, 1, 14. Ya. Entonces, si ahora pasamos esto a... Acá va a quedar exactamente los mismos valores. O sea, va a quedar directo. ¿Por qué? Que voy a reescribir esto como si tuviéramos el vector de las variables al lado para que se vea mejor. X, Y, Z, y esto queda igual a 0, 6, ya por escribir 4, 14. Ya. Si se fijan de la primera fila, va a quedar X por 1,
a x, y por 0 más, que completo, 0 por y más 0 por z igual 0. O sea, x es igual a 0. ¿Verdad? De la fila 2, la única variable que queda es la y, ¿verdad? Va a quedar x por 0 más y por 1 más z por 0 igual 6. Se queda y igual 6. Y finalmente queda z igual 14. ¿No? ¿Se fijan? O sea, acá podríamos haber dicho directamente que esto era igual a x y z. Y ahí queda la solución del sistema. Lo más raro es que acá nos suma 20, que es una comprobación súper fácil, y a mí también en mi resultado suma 20. No sé dónde me equivoqué, pero lo voy a Pero revisar si después. suma 20, pues no. Sí, suma 20. Ah. Entonces le digo, es que a mí me dio x10, y6 y z4, que también suma 20. Ah, Cuando lo hice antes de la identidad. Bueno, pero ahora lo estamos haciendo todo, así que me imagino que ¿cómo nos vamos a equivocar todos? Y eso Creo es que lo que... creo que en el único que falla la solución es en el de 4x más 6y más 8z. 6 por 6, 36, más 14 por 8, 32. Ah, sí. 14 por 8 ya es más que 108. Entonces, a mí me dio x igual 10, y igual 6, y z igual 4. Y el error debe ser netamente una suma. O sea, si ese es el problema de la... Aún así las matrices nos hacen hacer las operaciones mucho más ordenadas que si estuviéramos trabajando con las ecuaciones, ¿no? Son los típicos errores cuando uno se equivoca al despejar o en un signo o en qué sé yo. Y yo donde no lo estoy escribiendo, bueno, es típico que uno se equivoca al sumar una fila a la otra o al multiplicar, pero no es más que eso, lo voy a revisar y lo voy a subir corregido, ¿ya? El procedimiento es exactamente lo mismo, y si bien antes yo ocupé otras operaciones elementales, debería dar exactamente igual, siempre que se ocupen bien, ¿verdad? Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, solo una acotación. Acá tenía otro que yo creo, sí, era el último. Este. Lo pueden hacer ustedes porque no sé cuándo tienen la prueba. Tienen la prueba pronto, ¿no? El 12, creo, si no me equivoco, la de... El 12. Ah, vamos a alcanzar a tener una ayudantía antes. Pero de todas maneras, preparo otro problema. Para que resuelvan en particular, tienen que tener cuidado. Les voy a dar el tip con el que hicimos recién. Por ejemplo, acá, si nos hubieran dado infinitas mesas, o sea, la solución matricial nos hubieran dado infinitas soluciones, no infinitas mesas, infinitas soluciones. Infinitas combinaciones que cumplían las 3 restricciones. Recuerden que como estamos trabajando con mesas, hay más restricciones solamente por contexto. Entonces tienen que acotar esas infinitas soluciones al contexto en el que estamos trabajando. No podemos tener media mesa, ya no pueden haber decimales. Primera cosa. No pueden haber menos 5 mesas, ¿verdad? Tiene que ser en los naturales más el 0, que puede haber 0 de una mesa. Y eso en este caso me parece. Pero viendo el contexto. Entonces, si están trabajando con cosas que son unitarias, tienen que restringirlo a los reales a los naturales, cuando son infinitas soluciones. Entonces, tienen que entregarle infinitas soluciones, pero restringidas. ¿Se entiende? Ya. Eso como acotación para la evaluación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? en la tarea hay una pregunta como que no caché mucho, no sé si nos podría ayudar. Sí, o sea, no he visto la tarea. Dame un segundo.
Ya tengo 5 minutos porque tengo la ayudantía de cálculo después. Pero dime la pregunta, por mientras. Que es la 3, que es para que nos dan una matriz y nos dicen, para cada periodo construye un índice que le permita medir la movilidad social en Chile. En dichos periodos calcule su valor usando Python. ¿Ya? Ahí, en lo del índice, estoy como medio confundida, porque no cacho cómo hacer la movilidad y eso. O sea, cómo calcular eso. ¿En qué Ya. sentido? Esa es súper amplio porque le están pidiendo a usted. Espera, déjame terminar de